El Código Enigma es un biopic bélico estadounidense de 2014 sobre el matemático, criptoanalista y pionero científico de la computación británico Alan Turing. Turing fue una figura clave en el descifrado de los códigos de la máquina Enigma de la Alemania nazi, lo que ayudó a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing nació en Maida Vale, Londres, el 23 de junio de 1912. Sus padres, Ethel y Julius Turing, habían decidido mudarse a Londres luego de estar bastante tiempo en la India británica, donde Julius era parte del cuerpo de funcionarios británicos en la colonia. Muy pronto, en su infancia, Turing mostró signos del genio que luego sería. Desde muy pequeño, Turing mostró un gran interés por la lectura, por los números y los rompecabezas. Entre enero de 1922 y 1926, Turing estudió en la preparatoria Haslehurst, una escuela independiente en el pueblo de Frant, en Sussex. En 1926, con 13 años, ingresó en el internado de Sherborne en Dorset. Allí, conoció a Christopher Morcom y ambos compartían la pasión por la ciencia. Durante las clases de matemática o física, se intercambiaban notas de comentarios sobre rompecabezas. Alan se enamoró de él. Fue su primer amor y la primera persona que creyó en sus ideas y con quien podía continuar desarrollándolas. El 13 de febrero de 1930, solo unas pocas semanas después de su última temporada en Sherborne, Christopher falleció debido a complicaciones de la tuberculosis bovina. Al recordarlo, Turing afirmaba: "Mis recuerdos más vividos de Chris son casi siempre de las cosas tan amables que me decía". En 1931 ingresó a la Universidad de Cambridge y tras su graduación se trasladó a la Universidad estadounidense de Princeton. En su estudio, Los números computables, Turing reformuló los resultados obtenidos por Kurt Gödel sobre los límites de la demostrabilidad y la computación, sustituyendo el lenguaje formal universal descrito por Gödel sobre lo que hoy se conoce como máquina de Turing. Turing demostró que dicha máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo. Las máquinas de Turing siguen siendo el objeto central de estudio en la teoría de la computación. La mayor parte de 1937 y 1938 la pasó en la Universidad de Princeton, estudiando bajo la dirección de Alonzo Church. Entre 1938 y 1939 volvió a Inglaterra y estudió filosofía de las matemáticas. En su discurso introdujo el concepto de hipercomputación, en el que empleaba las máquinas de Turing con las llamadas máquinas Oracle, las cuales permitían el estudio de los problemas para los que no existe una solución algorítmica. Un día después de la declaración de guerra de Gran Bretaña, en septiembre de 1939, Turing fue convocado a Bletchley Park, donde se encontraba la Escuela Gubernamental de Código y Cifrado. Las 9.000 personas que trabajaban allí se dedicaron a intentar interpretar las comunicaciones alemanas cifradas en código Morse. El cifrado lo hacían a través de una máquina de sistema rotatorio llamada Enigma. Enigma había sido inventada en 1918 por Arthur Scherbius. Era similar a una máquina de escribir, en la cual cada vez que una letra era pulsada, era sustituida por otra mediante el uso de 3 rotores internos, cuyo resultado era más de 10.000 billones de configuraciones distintas. Debido al carácter portátil de la máquina, los operadores podían estar ubicados en los puestos de mando, interior de los tanques, submarinos, en bombardeos, etc. Independientemente de su locación, los operadores llevaban las instrucciones de cómo debían colocarse los rotores y las posiciones cambiaban cada pocos días. El equipo liderado por Turing, a través de ecuaciones y cálculos, encontraron pautas en los mensajes con lo que pudieron detectar una pequeña parte de su funcionamiento. Sin embargo, todavía no podían descifrarlos. Fue entonces cuando Turing se preguntó: ¿y si para luchar contra una máquina como Enigma hiciese falta otra máquina? A raíz de esta pregunta, Turing pudo poner en práctica sus teorías. Diseñó la máquina Bohm. Bohm buscaba la configuración de los rotores de la máquina alemana, implementando una cadena de deducciones lógicas para cada combinación posible. Gracias a las mejoras del matemático
Gordon Welchman, el 14 de marzo de 1940, el primer prototipo estaba terminado. Al cabo de un tiempo, disponían con más de 200 bombs. Algunos historiadores afirman que su trabajo acortó 2 años la duración de la guerra, salvando alrededor de 14 millones de vidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Turing vivió en Richmond, Londres, donde trabajó en el Laboratorio Nacional de Física. En 1947 empezó a trabajar en el diseño de LACE. En 1950, Turing trató el problema de la inteligencia artificial y propuso un experimento que hoy se conoce como test de Turing, con la intención de definir una prueba estándar por la que una máquina podría catalogarse como sensible o sintiente. Una forma invertida de la prueba de Turing se usa ampliamente en Internet, el test CAPTCHA, que está diseñado para determinar si un usuario es un humano y no una computadora. Otras grandes aportaciones de Alan fueron sobre el software de una de las primeras computadoras reales, la Manchester Mark I. También, en conjunto con un antiguo compañero, Champernon, empezó a escribir un programa de ajedrez y trabajó junto a Norbert Wiener en el desarrollo de la cibernética. La carrera profesional de Turing se vio truncada cuando lo procesaron por su homosexualidad. En 1952, Arnold Murray, un amante de Turing, ayudó a un cómplice a entrar en la casa de Alan para robarle. Turing acudió a la policía a denunciar el delito. Durante la investigación policial, Turing reconoció su homosexualidad, con lo que se le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual. Convencido de que no tenía de qué disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. Se le dio la opción de ir a prisión o de someterse a castración química, mediante un tratamiento hormonal de reducción de la libido. Finalmente, escogió las inyecciones de estrógenos. 2 años después del juicio, en 1954, falleció por envenenamiento con cianuro, aparentemente tras comerse una manzana envenenada que no llegó a ingerir completamente. Y sé que esto te puede sonar familiar. Y no, el logo de Apple, según su diseñador, no está inspirado en este hecho, y el mismo Steve Jobs asumió que desearía que hubiera sido así, pero es solo una coincidencia. El 10 de septiembre de 2009, el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre de su gobierno por el trato que recibió Alan Turing durante sus últimos años de vida. Este comunicado fue en consecuencia de una movilización pública solicitando al gobierno que ofreciera disculpas oficialmente por la persecución contra Alan Turing. Sin embargo, en 2012, el gobierno británico de David Cameron denegó el indulto al científico, aduciendo que la homosexualidad era considerada entonces un delito. Finalmente, el 24 de diciembre de 2013, recibió el indulto de todo tipo de culpa, por orden de la reina Isabel, que desde mi humilde opinión, fue muy tardía. ¿Qué te pareció el video? Déjanos tu comentario. Y si te gustó el video, no olvides de suscribirte y dejarnos tu like.